la planeación de operaciones. Cuando hablamos de planear las operaciones, hablamos de que tenemos que subdividir nuestra operación, nuestros procesos, en diferentes subprocesos, actividades y tareas. Estas, como se puede ver en este gráfico, podríamos graficarlos, ¿no? Poner la lista de todas las diferentes subtareas en cada proceso y darles un tiempo en el cual estas deben ser desarrolladas. En cuánto tiempo podemos desarrollar cada una y cuál es la fecha de inicio, fecha de fin, que cada una de estas actividades o tareas se debe de realizar. Y de tal manera planeamos para poder terminar con todas nuestras actividades, con todos nuestros procesos en un tiempo pertinente. Los elementos para esta planificación son tres. Hablamos de capacidad, ubicación y disposición. Estaremos hablando por la capacidad. Y cuando hablamos de capacidad tenemos que asegurarnos que esta capacidad que tenemos para las operaciones exceda ligeramente la demanda de su producto. La capacidad que tenemos podría ser, por ejemplo, si regresamos al servicio en la peluquería, la capacidad de clientes que yo puedo atender, puedo darles un servicio de corte de cabello al mismo tiempo. De tal manera que si queremos que exceda esto ligeramente, yo podría calcular que de repente normalmente tengo un flujo de 4 clientes a la vez que piden corte de cabello. Por lo tanto, puedo tener una capacidad para atender a 5 clientes en simultáneo. Esto es importante porque cuando la capacidad es menor, es decir, si yo tengo capacidad para 4 clientes en simultáneo y llega un quinto cliente, el cliente puede decir no esperar hasta que se terminen con los otros servicios y rechazar el servicio e irse a buscar otra peluquería, de tal manera que pierdo al cliente. Ahora, si la capacidad que yo pongo es excesiva, ¿no? Normalmente tengo un flujo de 4 clientes y pongo una capacidad para 8, voy a tener costos fijos en los que estoy incurriendo, personal, de repente el que le estoy pagando un sueldo fijo, o de repente tengo que pagar un local más grande, un costo de alquiler de local mayor, y esto termina en tener costos inflados, costos fijos muy grandes que realmente no necesito y puedo tener pérdidas en mi margen de ganancia. Definitivamente esos costos no van a contribuir a que yo tenga una utilidad o una rentabilidad mayor. El segundo elemento de la planificación es la ubicación. Debido a que afecta los costos de producción y la planificación, la ubicación es crucial. Cuando hablamos de producir artículos, de producir productos físicos, es importante que la ubicación de repente de mi planta esté cerca a los recursos, es decir, a sus proveedores, o si importo los productos, la materia prima, que esté cerca de repente al puerto. Y también acá hay que pensar en cómo va a salir mi producto terminado, de repente poner centros de distribución cerca. Entonces acá hablamos de la materia prima, ¿no? Y también podríamos hablar de la mano de obra, de ubicarlo cerca a una ciudad o algún distrito donde exista el personal calificado para poder fabricar mi producto. Cuando hablamos de servicios, la ubicación es importante porque tiene que estar cerca al cliente, ¿no? La proximidad al cliente. Si regresamos al ejemplo de la peluquería, si yo pongo una peluquería en un sitio muy remoto, muy poca gente o de repente nadie va a ir a mi peluquería. Tengo que estar en un lugar que tenga un flujo grande de personas que normalmente acuden a ese lugar o que viven cerca, es decir, urbanizaciones grandes o de repente centros comerciales que ya atraen de por sí a bastante público. En la disposición por procesos podemos ver acá en esta gráfica, que es un ejemplo que nos habla de la disposición de procesos para un taller de madera.
en el cual se producen dos productos, el producto X y el producto Y. El producto X va a seguir las líneas punteadas, las flechas con líneas punteadas que vemos en el diagrama. Y por ejemplo entra al área de aserrado y luego tiene que pasar por el área de pintura, finalmente va al área de empacado y luego al área de embarque y de esta forma llega al cliente. A diferencia del producto X, el producto Y empieza por el área de talado, luego llega al área de aserrado, tiene que pasar por el área de ligado antes de ir al área de pintura, pasa por un área de ensamblado, luego el área de empacado y finalmente al área de embarque para llegar al cliente. Vemos, ¿no?, que se han puesto también un proceso de recepción de materias primas, ¿no?, donde llegan todas las materias primas que podrían ser muy similares para un producto o el otro. Y tenemos también los procesos en lo que son las oficinas, todo lo que es el back office. Pero podemos ver acá que el proceso mismo de transformación del producto X en el producto Y, si bien tienen similaridades, no son exactamente iguales y eso es lo que genera que sean productos diferentes. Y la forma como estamos disponiendo de repente la maquinaria o el mismo personal en la fábrica o en nuestro taller está distribuido para que fluyan los procesos, para que el área de taladrado tiene que estar al lado del área de aserrado y el área de aserrado tiene que estar cerca al área de lijado, así como al área de pintura. ¿Por qué? Porque el producto X va a pasar del área de aserrado de frente al área de pintura. Sin embargo, el producto Y, antes de llegar al área de pintura, tiene que pasar del área de aserrado al área de lijado. Ahora, si vemos una disposición de procesos de forma celular, se verían como vemos en esta gráfica. Continuando con el ejemplo del taller de madera, y esta es una disposición celular para el taller de madera. Es decir, del lado izquierdo tenemos todos los procesos o actividades que se deben realizar para fabricar el producto X. Del lado derecho tenemos todos los procesos o tareas que se deben realizar para producir el producto Y. Entonces, igual tenemos la recepción de materias primas y estas llegan a la celda del producto X, entran al proceso de sierra, luego al proceso de lijado, proceso de paquete, de empaquetamiento, de pintura y luego sale hacia el área de embarque. En la celda del producto Y, los productos llegan, ¿no?, de la recepción de materias primas, primero al área de taladrado, luego al área de lijado, al área de pintura, al área de ensamblado, al área de empaquetado y finalmente al área de embarque. Como vemos también acá hay un proceso para lo que son las oficinas, todo un espacio para lo que son las oficinas, ¿no?, donde se da todo el back office. Entonces, de esta forma podríamos distribuir nuestra planta o nuestro taller, de tal manera que sabemos que todo lo que se encuentra hacia el lado izquierdo está relacionado con el producto X y todo lo que está al lado derecho se relaciona con el producto Y. ¿Cuál sería el beneficio de acomodar nuestra maquinaria, nuestro personal en un taller en una disposición por procesos o en una disposición por celdas? Esto va a depender de qué tan en común sea el proceso de transformación de materia prima al producto terminado. Si vemos, por ejemplo, como en el caso anterior, en el de procesos, que el producto X como el producto Y pasan por el área de aserrado, pasan por el área de pintura, pasan por el área de empacado, ¿no?, para finalmente ir al área de embarque. Entonces acá tenemos tres procesos que son en común y que son iguales para ambos productos. Si tuviéramos la mayor parte de las actividades de nuestro proceso de transformación son similares en ambos productos, esta disposición por procesos es más beneficiosa.
Sin embargo, cuando tenemos muy pocas actividades que sean en común, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo de disposición celular, tenemos que, podríamos hablar que de repente el proceso de lijado, el proceso de pintura o el proceso de empaquetamiento podrían ser similares, pero podrían no serlo. De repente el proceso de empaquetamiento que vemos en la celda del producto X, al darse antes de la pintura, puede ser un proceso de empaquetamiento muy diferente al proceso de empaquetamiento del producto Y en la celda del producto Y que se da después del ensamblado y después de la pintura. Entonces, mientras menos similares sean los procesos que tienen que ocurrir para transformar la materia prima en los productos terminados, es mejor dividir por celdas para que el personal y la misma maquinaria de cada una de estas estaciones de trabajo sea más especializada para el producto que se está fabricando.